Mis amados hermanos, el Eterno les bendiga mucho. Voy a terminar los últimos versos de Isaías 53. Es increíble lo reveladora que es la palabra, ya que si nosotros comenzamos a leer desde Isaías 40, ya nos habla de Yeshua, donde dice que Él viene, que va a venir con poder. En el verso 10, le voy a leer algunos versos para que más o menos vayan comprendiendo de que es una secuencia. Dice, he aquí que Adonai viene con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y dice que como pastor apacentará su rebaño, en su brazo traerá los corderos. Y dice que los pastoreará suavemente. Bueno, si sigue leyendo, en el capítulo 42 habla, he aquí mi siervo, mi escogido. Y bueno, sigue hablando de que va a guiar a los ciegos por camino que no sabían, que les hará andar por sendas que no habían conocido. También le llama sordos y ciegos. Dice sordos, oíd, verso 18, capítulo 42. Y ciegos, mirad para ver. Ya en el 43 hace un llamado a su pueblo y nos está hablando de un tiempo de tribulación donde le dice que no temas porque yo soy tu redentor, yo te redimí, yo te puse nombre, tú eres mío, yo estoy contigo, yo te voy a traer toda tu generación, yo te voy a recoger, yo los llamo de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. Y bueno, luego nos llama a ser testigos de su verdad. Y bueno, y sigue hablando en cada capítulo, le estoy más o menos pasando por arribita, habla del juicio de Babilonia en el 47, en el 48 nos habla de la revelación que Él nos ha dado para este tiempo, donde nos dice que abrió nuestros oídos y que si no vamos a hablar este mensaje. Y luego hace un llamado de salir de la Babilonia, que está relacionado a la Babilonia del fin, ya que dice, salí de Babilonia, pueblo mío, y esto lo vemos en Jeremías, en Apocalipsis. Bueno, luego vemos en Isaías 49 que Yeshua es el siervo para hacer volver a él, a Jacob, y congregarle a Israel. Y dice el verso 6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, las 12 tribus, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de los gentiles, de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Luego, en el capítulo 50, habla de la carta de repudio que le dio a las tribus del norte, a Israel. En el verso 4, habla de que Él nos da lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, que Él abre nuestro oído y que nosotros no debiéramos ser rebeldes ni nos volvemos atrás. O sea, hemos recibido el mensaje y vamos hacia adelante. Luego viene en el capítulo 51, donde hay palabras de consuelo para su pueblo y que cercana está su justicia y su salvación ha salido. Y luego ya en el 52 habla de que despiértate, Sión, y vístete de ropa hermosa, sacúdete del polvo, levántate, suelta las ataduras de tu cuello. En el 51 verso 11 nos habla de que los redimidos de Adonai volverán, que Él es su consolador, que ya no habrá dolor, ni lágrimas, ni gemido, pero que viene asolamiento, quebrantamiento, hambre y espada, y que ¿quién le va a consolar? Entonces, vemos que todo está hablando de Yeshua como el siervo, el que salva, el que consuela, el que recoge al pueblo. Y luego entonces en el capítulo 52, miren lo que dice en el verso 10. Descubrió el Eterno su brazo santo ante los ojos de las naciones y verán todos los extremos de la tierra
la salvación proveniente de nuestro Elohim. Ahora, esta palabra aquí, descubrió, manifestó, desnudó, mostró el Eterno su brazo, es la misma palabra, Seroa, de Sará, que vemos aquí en Isaías 53. O sea, sobre quien se ha manifestado el brazo, Seroa, de Elohim. Recuerden que hablamos que es un brazo que se extiende para sembrar la palabra, el nuevo pacto, para traer salvación, y que viene de Sará, y que hablamos de que viene de lo que es la descendencia, la semilla, la simiente, la palabra verdadera. ¿Quién? O sea, ¿quién la trae? ¿Quién va a sembrar? ¿Quién va a plantar para que nazca su pueblo en un lugar donde hay desierto, tierra seca, no hay agua, el árbol está cortado, sale el renuevo, que es Yeshua, para levantar este árbol y que nosotros seamos injertados? Entonces, tiene que ver, como le expliqué, con lo que es agricultura, también sembrar esa semilla, ¿verdad?, en el mundo entero, y luego recoger esa cosecha, el grano. O sea, semilla, dar hijo, linaje, descendencia. Entonces, aquí ya en el 52 nos está mostrando realmente lo que está hablando el 53, porque si nos vamos al hebreo interlineal, vamos a ver que brazo es la misma palabra seroa, ¿verdad? Se extiende el brazo de semilla, que es Sará. Entonces, cuando dice que verán, fíjense que dice, él desnudó, o sea, manifestó su santo brazo. Dice, ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán, que aquí la palabra para ver es como visión espiritual, comprensión, entendimiento, como si Él abriera tus ojos. Y la palabra salvación, si la busca, es Yeshua. Entonces, ya aquí te estaba diciendo que el siervo de Isaías 53 es Yeshua. Yeshua, la salvación de Adonai. Entonces, es el brazo y es la diestra, es el Hijo. El Hijo que ejecuta, que viene a traer el nuevo pacto, la palabra para dar fruto, para cumplir lo escrito de que se llenaría toda la tierra del fruto de su pueblo, de Jacob, como le había hablado, que está en Isaías 28, pero que también esto está en toda la escritura porque tiene que ver con estas estrellas del cielo, con esta posteridad de Abraham, con esta multitud que no se puede contar, que él va a multiplicar a los hijos. O sea, hay muchas profecías sobre esto. Es increíble cómo no pueden mirar esto que está tan claro, porque han cerrado sus oídos y sus ojos para no ver. Aquí mismo en el verso 9 dice que Adonai ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Entonces luego dice en el verso 11 que salga de toda inmundicia, que salga de la Babilonia, que salga de todo sistema mentiroso. Entonces ya luego en el verso 13 dice aquí, que ya esto yo lo había leído antes, mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Y que se van a asombrar, así como se asombraron de la manera que lo desfiguraron a golpes por todo lo que le hicieron, de la misma manera se van a sorprender, van a temblar, se van a asombrar cuando Él manifieste su poder. Yeshua se manifieste a los ojos de todas las naciones y los reyes, donde entonces verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. O sea, esto es increíblemente maravilloso. Ahora, le hice toda esta introducción, porque ya vamos a terminar y yo creo que es importante entender que esto es una continuación de lo ya hablado anterior. Y eso es leer y estudiar en contexto todo, porque si lo estudiamos desde el capítulo 40, vamos a ir mirando una secuencia. Pero había algo que les quería comentar, y es que donde dice quién ha creído a nuestro anuncio, que les había dicho que es la palabra Shemua,
Esta palabra Shemua viene de Shem, y Shem es nombre y fama. Le dije que significaba fama también. ¿Y quién es la fama? O sea, ¿quién es el verbo? El Yohei Bahei, que es el verbo, la fama, el nombre, donde él va a ser por su nombre, por su fama, por su reputación, va a tener misericordia de nosotros. Entonces, Yeshua porta el Shem, la autoridad, el nombre, porque él es el que ejecuta de Yahweh, porque Yeshua es el verbo allá, de donde viene ese nombre, Yahweh, ¿verdad? Que es yo soy, el que seré. Entonces, Yeshua lo porta, o sea que aquí ya también te está hablando de aquel que va a ejecutar la voluntad del Padre, el verbo, la palabra. Entonces, él trae la palabra en su mano, él extiende, por eso es Zeroa, para plantar la semilla que luego va a recoger. Y cuando él va a recoger, ahora lo vamos a ver, porque él va a poner su vida en expiación por los pecadores, por los transgresores de la ley, como nosotros, que no había sanidad, no había manera de que nosotros nos salváramos. Y por eso él tuvo que venir. Entonces, vamos ahora a ver el verso 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahora vamos a ver, porque aquí dice que él fue cortado de la tierra, y dice que su generación, ¿quién la consideró? O sea, ¿quién meditó o pensó en esto? Ya que él fue arrancado. Esta palabra cortado es arrebatado, quitado, muerto, destruido. El hebreo gazar, arrancado de la tierra de los vivientes. Ya habíamos visto que en Daniel capítulo 9 dice que se le quitaría la vida al Mesías, y le había compartido otros textos, pero quiero simplemente tocar aquí en el Salmo 89, donde nos habla de Yeshua como el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, donde dice que su pacto será firme con él, y dice que su trono como los días de los cielos. Pero dice en el verso 38, mas tú desechaste y menospreciaste a tu Mashiach, a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Incluso dice, has exaltado la diestra de sus enemigos. O sea, el Salvador y el Mesías del mundo, de Israel y del mundo, es Yeshua. Pero ¿cuántos lo han despreciado hoy? Entonces en el verso 45 dice, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Y esto es lo que han hecho con Yeshua hasta el día de hoy. O sea, le siguen insultando, afrentando, hablando mal, desacreditando, blasfemando. O sea, esto continúa desde que él vino hasta el día de hoy. Y cuando lo hacen a él, se lo están haciendo al mismo Padre. Y de hecho, cuando te lo hacen a ti, se lo hacen a Yeshua y se lo hacen al mismo Padre. Y eso está ocurriendo, pero él dice, vamos a ver, porque dice que él intercedió por los transgresores, impíos, pecadores, y todavía hoy está intercediendo por misericordia para aquellos que hoy le odian y le rechazan y son sus enemigos. Vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 11, porque aquí vemos que había uno que tenía que morir por todos. Uno iba a morir por Israel, y lo vamos a ver en este texto porque dice que él dio su vida por Israel, expió su pecado. Y ya hablamos de lo que simbolizaba el Cordero, la obediencia de Yeshua, de ser ese segundo Adán. Pero vamos a ver lo que dice aquí en el verso 46 en adelante. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre
hace muchas señales. Estamos en Juan capítulo 11. Recuerden que él le dijo, ustedes deberían creer por lo menos en las señales que yo hago, porque esas señales evidenciaban que el Padre estaba con él. Pero no creyeron, sino que al contrario. Miren lo que hicieron. Y dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Qué locura pensar de esta manera, ¿verdad? Porque el milagro que él había hecho fue que él resucitó a Lázaro. Y muchos judíos dice que creyeron en él por este milagro, el milagro de Lázaro. Dice que lo vieron muchos y comenzaron a hablar. Imagínense, ni por esa señal resucitar a un muerto. Y un muerto de 4 días. O sea, 4 días. Increíble. Entonces, ellos dijeron, dice el verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo Cohen. Imagínense ustedes, el sumo sacerdote de ese tiempo, de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Y aquí nos habla bastante. O sea, cuando ellos deciden, ¿verdad?, ponerle fin a Yeshua para que ellos no perdieran pues su lugar santo, su posición, o sea, lo que tenían. Fíjense cómo las personas son, o sea, prefieren abrazarse a la mentira para conservar pues sus iglesias, sus puestos, o sea, su influencia en los gobiernos, o dinero, o comodidad. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual de alguien para hacer una cosa así? Exactamente eso fue lo que hicieron. Entonces, como decidieron, mira, mejor que muera a que pase esto, al final estaba cumpliendo lo profetizado en Isaías 53 de que él habría de morir por toda la nación para expiar, y lo vamos a ver ahora cuando terminemos de leer. Entonces dice en el verso 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar, y fíjense de quién habla, de los dispersos hijos de Elohim que estaban y están todavía hoy entre todas las naciones. Y luego dice, así que, verso 53, desde aquel día acordaron matarle. Si se fijan, ¿quiénes son que querían hacer esto? Los fariseos, el sumo sacerdote de aquel año, los del concilio. Y se lo digo porque hay una profecía de Zacarías 12 donde dice, y verán a mí al que traspasaron. Y una persona en estos días me puso un comentario diciendo que fueron los romanos que le mataron. Entonces, uno tiene que pensar en algo. Si una persona va y solicita a alguien, a un sicario, y le dice, mira, yo te voy a pagar para que tú vayas y, ¿verdad?, aniquiles a alguien, lo elimines, y va un tal José y Pedro, y son ellos. Y bueno, lo agarra la policía y ellos van presos por lo que hicieron. Finalmente, ¿quién fue que lo hizo? O sea, tanto el que buscó a esos 2 sicarios, ¿verdad?, como ellos mismos son culpables. Entonces, todos al final somos culpables. Pero la culpa de uno no elimina la culpa del otro. O sea, tanto el que buscó, el que motivó, el que incitó, es tan culpable como aquel que lo ejecutó. Es evidente que quien lo ejecutaba eran los romanos, pero eso no quiere decir que la motivación fue de ellos, porque el mismo Poncio Pilato se lavó las manos y dijo que no había encontrado nada malo en él. O sea, él mismo lo dijo. El mismo Poncio Pilato dijo, no he encontrado nada malo de que acusarlo. Entonces, por eso es que dice aquí, en el verso 8, que por cárcel y por juicio fue quitado
Entonces, miren otro verso que le quiero leer para terminar esta parte de Juan capítulo 11. En el verso 57 dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces, es claro que lo estaban buscando y podemos ver tantos textos. Entonces, todos somos culpables, pero no podemos decir que no fueron los judíos y los principales sacerdotes quienes incitaron todo esto, porque querían mantener su posición y ellos estaban mirando realmente que él estaba haciendo los milagros, las cosas que hacía y que él se conducía bien al punto de que ni siquiera Pilato le pudo encontrar algo para acusarle. Entonces, es claro esto de que buscaron una excusa y una mentira, ¿verdad? Para al final cumplir pues la voluntad del Padre, porque al final Él lo hizo por la nación. Uno murió por todos. Y aquí lo explica muy bien en Isaías 53. Vamos a terminar de leer. Dice aquí, con los ricos fue en su muerte, ya sabemos lo que pasó, con esto de donde lo sepultaron y que resucitó al tercer día, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que todos hemos pecado, que no hay hombre que viva y no peque. ¿Cómo es posible que la gente interprete que está hablando de Israel? Un pueblo que ha pecado hasta el día de hoy, porque somos Israel y seguimos pecando. O sea, el único perfecto Cordero que nunca pecó y no hubo maldad ni engaño en él es Yeshua. Entonces eso no se aplica a ningún ser humano en este mundo que haya nacido, por más bueno que haya sido. Entonces luego dice el verso 10, con todo eso, con todo, ¿y qué? De que no hubo engaño, de que no hizo maldad, Adonai Elohim quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Aquí donde dice poner, cuando haya puesto, es la palabra hebrea sum, cuando él haya derramado su vida en expiación. Esta palabra para expiación es hasham, que significa una ofrenda por el pecado. Entonces, cuando él haya derramado su vida como una ofrenda, entonces dice que él va a ver este linaje, porque habría pagado el pecado de su pueblo. Y aquí donde dice linaje es la palabra otra vez sera. Verá esos hijos, esa posteridad, esa siembra, esa cosecha. Recuerden que él extiende el brazo para sembrar. Al final, cuando tú siembras la verdad, él vino a sembrar la palabra, él vino a llamar, él vino a plantar ese plantío de Adonai. Dice que somos plantío de él. Entonces, lo que él planta, la palabra que sale, no volverá a él vacía, sino que va a dar fruto y llenará de fruto la tierra. Por eso Oseas 14 dice, de mí será hallado su fruto. Él es el que da el crecimiento a esa semilla sembrada. Nosotros sembramos su verdad. Él nos manda a sembrar, pero quien da el crecimiento es Él. Entonces, Él viene, extiende su mano para sembrar la palabra, que es el nuevo pacto, para que nosotros podamos nacer del Espíritu a través de Él y Él entregando su vida, ¿verdad? Como ese cordero, sin mancha, sin pecado. Y además, el Cohen Gadol para siempre y el que intercede día y noche por nosotros. Pero también otro punto, en el verso 5 vimos que a través de Él lograríamos esa paz, o sea, la reconciliación con el Padre. Yeshua fue perforado, herido, aplastado, y ese castigo que Él pasó logró el shalom, la prosperidad. De ahí que Yeshua es nuestra paz, es la reconciliación. La palabra shalom significa que Él nos hizo amigos con Elohim. También es felicidad, es estar seguro, un bienestar próspero, completo, salvo, ya que no había sanidad para nosotros.
O sea, nuestra herida era incurable. En Jeremías 30 nos habla de que nuestro pecado era tan grave porque se nos había dado una carta de repudio y nos volvimos rameras espirituales. Entonces éramos enemigos de Elohim. Entonces, ¿cómo un pueblo esparcido, sin identidad, sin pacto, en múltiples religiones, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza? O sea, era imposible. Entonces Yeshua, el siervo escogido, tuvo que venir. Y ya eso estaba profetizado de que Él vendría y Él iba a descender, que la ley está en su corazón y que Él se entrega como ofrenda. No pecó, cargó en Él el pecado nuestro, así como se cargaba a un cordero el pecado del pueblo y lo hacía el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. Entonces Yeshua traspasa los cielos, se presenta al Padre como el sacrificio con la sangre del cordero que santifica, que simboliza el espíritu de santidad, que nos purifica para nacer de nuevo por la palabra, que su brazo sembró, plantó y que volverá, Yeshua vuelve, por el fruto maduro, por su cosecha. Entonces, por esa herida mortal, Él logra la paz. Y por esa herida, Él logra ser la medicina de nuestra alma. Por eso dice que por su llaga nosotros fuimos Rafa, sanados, sanos. Trae sanidad a nosotros, curación, nos restaura. Entonces, por eso aquí dice que Él verá linaje cuando Él ponga y derrame su vida en expiación y vivirá por largos días. ¿Y qué es eso? Eternamente a través de Él tenemos la vida eterna y la voluntad del Padre, dice, será en su mano prosperada. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? Nosotros. Y Él vino a hacer su voluntad. Él vino y descendió para hacer la voluntad del Padre. Lo entregó por amor al Padre en obediencia. Y dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Saben cuánto sufrió? Solamente de leer este capítulo para darnos cuenta de lo que Él soportó. La maldad de los hombres la llevó, cargó nuestros pecados. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. Dice, a muchos, o sea, a ti, a mí. Dice, y llevará las iniquidades de nosotros. O sea, ningún humano puede llevar la iniquidad nuestra. Y eso lo podemos leer en Salmos 49. Dice en el verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Elohim su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y no vea corrupción. La única manera la pudo hacer Yeshua. Él descendió para ser ese cordero, para ser ese Adán que no pecó. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, por el primer Adán, así pues la vida viene a través de Yeshua, quien fue obediente, derramando su vida. Entonces aquí podemos ver esta simbología del cordero que estaba señalando a Yeshua, aquel que no pecó, fue fiel a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, lo soportó todo, para que entonces satisfacer la justicia, donde por uno entra la muerte y por otro entra la vida. Por la desobediencia de Adán, la muerte pasó a nosotros, y por la obediencia de Yeshua, si creemos en Él, Él nos cubre de todo pecado y volvemos al inicio, a la vida eterna y para siempre. Entonces, luego vamos a terminar en el verso 11, nos habla de este fruto de la aflicción, donde Él lleva pues nuestro pecado y nos justifica. O sea, Él es el que nos justifica a nosotros. No hay justicia en nosotros, sino que Él nos justifica y lleva nuestras iniquidades. Y dice el verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, o sea, botín. Es como al final todas las riquezas de las naciones serán llevadas a Él y nosotros tomaremos herencia con Él y
tomaremos el reino. Eso lo podemos ver en Daniel 7, entre otros capítulos, pero le doy esta referencia, ¿verdad? Porque siempre es bueno mencionar algún texto. Entonces, donde se les será entregado el reino a los santos del Altísimo y reinaremos con él. Y dice que las naciones subirán y que llevarán las riquezas. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis también. Y la razón de nosotros poder obtener toda esta herencia, el reino, la vida eterna, el perdón, la paz, la amistad con Elohim, la reconciliación, donde uno murió por toda la nación, como lo profetizó en su tiempo Caifás. O sea, sin darse cuenta, él dio una profecía y la cumplió. Entonces dice que por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Entonces aquí vuelve de nuevo y menciona lo mismo que dice Daniel 9, que se le será quitada, cortada la vida al Mesías príncipe. Y lo leímos también en Salmo 89, o sea, y que Yeshua sería despreciado, desechado. Entonces dice, y fue contado con los malhechores, con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, él fue contado, o sea, él fue muerto ante todos, él era un maleante, pero él nunca pecó. Sin embargo, él llevó nuestro pecado como ese cordero y aparte de eso, intercedió. Perdónales porque no saben lo que hacen, pero hoy en día intercede porque él es el sumo Cohen Gadol por el orden de Melquisedec, que ya también eso estaba profetizado y que muchos niegan, donde él entra al lugar original, al santuario, traspasando los cielos. Él fue el mismo que descendió, el mismo que subió. O sea, él descendió y él luego subió. Él entregó su vida. Su vida no se la quita nadie. Él la entregó. Ahora, la parte física del cuerpo tenía que ser triturado, molido, y él lo sintió el dolor en su carne. También fue despreciado, burlado, afrentado, golpeado, y eso él lo sintió. Y lo sintió nuestro Padre también. Entonces, todo ese rechazo que le hicieron a Yeshua y que le siguen haciendo hasta el día de hoy, el Padre lo siente en su corazón. Y Él lo que quiere es el bien nuestro. O sea, Él extiende ese brazo para dar su palabra verdadera. Y aquel que cree, dice el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Saben lo que dice aquí en Isaías 54? Pues habla de la mujer estéril, la que no da hijos. Está hablando de Israel. Y le dice que Él escondió de ella su rostro. Está hablando de los 42 meses del tiempo de la tribulación. Y luego hace una invitación en el capítulo 55 y le dice a los sedientos, vengan a las aguas. Y a los que no tienen dinero, vengan, compran y coman. Y esto mismo lo vemos en Apocalipsis. Venid y tomad de las aguas de vida eterna. Es gratuito, tomen y beban. Y bueno, y ya de una vez, si quieren seguir estudiando, el capítulo 56, donde nos habla de guardar su ley, sus mandamientos, el día de reposo. Dice, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación. O sea, Yeshua para venir y mi justicia para manifestarse. O sea, es maravilloso el libro de Isaías para aquel que quiere realmente conocer más de Yeshua, del plan de salvación, de redención para su pueblo Israel, para las tribus y para las naciones que deben ser injertadas como israelitas y soltar todas esas doctrinas babilónicas, desviadas, apóstatas, tan desviados de la verdad. Y por eso es que hay tanta doctrina. Entonces, estos mensajes, a ver si hay alguno que reaccione, porque hoy estamos en una situación de que tenemos que mostrarle la verdad a aquellos que hoy deberían conocerla. Por eso es que Oseas 13 dice que Efraín, que es iglesia, es un hijo no sabio. Hace tiempo que no debiera retener ese parto. Debió nacer, pero como él no quiere nacer, van a venir esos dolores de parto, así que van a ser provocados. Así como se provoca una mujer el parto porque no quiere salir el bebé, bueno, así con dolores le vendrán, en la angustia llorarán, entonces Él manifestará su amor y su misericordia, porque dice
que Él no la va a abandonar, sino que la recogerá con grandes misericordias. Lo dice aquí, verso 7, capítulo 54. Por un breve momento te abandoné, 42 meses, ¿sí? 3 años y medio, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh, tu Redentor, el que pagó el precio de la redención por ti, un precio demasiado alto. Y lo podemos ver aquí en Isaías 53 y en toda la Escritura. Elohim es bueno, maravilloso, y le damos gracias por su misericordia y su paciencia, porque el amor es paciente. Él es paciente con nosotros, de verdad que sí. Y todavía hoy en día está ahí extendiendo su brazo, intercediendo por los pecadores, por los transgresores, por aquellos que le difaman, que hablan mentira contra Él. Es increíble. Eso es lo que se llama ternura, amor, misericordia de Él hacia nosotros, que en hebreo es la palabra Chesed, ese amor fiel. Amén.